Bien, muy buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio a la charla número 5 de nuestro ciclo de conferencias Arquitectura Consciente, nuevas miradas a los conflictos generados en el medio ambiente. Y esta vez se presenta junto a nosotros una profesional muy querida por nosotros. Ella es Susana Herrera. Susana Herrera ha sido docente de nuestra carrera, sede Concepción, y se desempeña actualmente como gerente de su oficina Factoría Design. Realizó gran parte de sus estudios en Estados Unidos, en el St. Petersburg Junior College Arts and Design, Arquitectura y Diseño, University of Florida Architecture and Design. En España, en la Universidad Politécnica de Cataluña, se encuentra realizando un doctorado en Proyecto Arquitectónico, Texto y Contexto en torno al proyecto de arquitectura. Se destacó con el proyecto Arca Quelén, Catamarán Boutique, ubicado en el lago Lanalhue, región del Biobío. Fue exhibido en la categoría Diseño de Proyectos Integrales en la última Bienal de Diseño. Actualmente, su compañía Factoría Design se dedica al diseño integral en el área de la arquitectura corporativa, el diseño industrial, interiorismo, paisajismo y diseño gráfico. También realizan gestiones y asesorías en áreas comerciales. Dejemos con ustedes entonces a Susana Herrera. Gracias. Bueno, primero que todo, gracias por la invitación y la verdad que es un gusto encontrarme con mis colegas, amigos y los alumnos, exalumnos y toda la fuerza creadora y el talento futuro de este país, así es que estoy muy agradecida de la invitación que me hicieron de la universidad. El tema, cuando me invitaron, la verdad que me sedujo mucho el tema que están trabajando acá los profesores sobre lo que es la arquitectura consciente. Y es una definición que me parece que requiere una reflexión y quisiera en esta presentación hablar de 3 proyectos, pero por sobre todo un poco comentar lo que nos moviliza detrás de los proyectos y lo que mueve nuestra idea de ir construyendo esta comunidad de pensamiento. Y la verdad que el título de nuestra oficina sobre arquitectura, hace rato que dejamos de pensar en la arquitectura como una disciplina pura y definida. Por el contrario, la arquitectura para nosotros es algo completamente, definirla es algo completamente quizás inadecuado e irrelevante. Nosotros pensamos más bien como una especie de sociedad planetaria y hablamos de planeta más que de globalización porque el planeta nos obliga a pensar en lo físico, en lo matérico, y que es parte de la sociedad del conocimiento, más bien con una inclinación siempre transdisciplinar. Y abordamos de esa manera los problemas actuales y construimos a partir de lo que nosotros llamamos la complejidad. Y desde la complejidad abordamos las soluciones y a lo menos, más que soluciones, las cuestiones, las problemáticas y los cuestionamientos. Nosotros pensamos que el mundo hoy día, y ustedes lo ven como jóvenes en las actuales manifestaciones, que el mundo parece reclamar una construcción colectiva de las nuevas formas como de sentir, de pensar y de actuar de los individuos. Y en esas colectividades nosotros pensamos que se alcanza una más cercana idea de lo que es lo sostenible, porque en cuanto a lo sostenible tiene que ver justamente con esta idea comunitaria. El reto en todos los campos humanos, en lo económico, en lo político, es un reto ecológico, es un reto social, y en realidad constituye un reto en el pensamiento humano y, consecuentemente, en cómo enfrentamos la idea de construir. Estos años en la oficina hemos roto, ciertamente, y hemos hecho siempre ese ejercicio de romper estas fronteras de las disciplinas puras, y nos enfocamos más bien en el fenómeno
como una especie de ecología del conocimiento, una ecología de lo que se va transformando. Y en este territorio más bien difuso, donde las fronteras no son claramente delineadas, es donde nos interesa movernos. Y es porque creemos que ahí está la oportunidad de la transformación. ¿Cómo pasó la...? Y bueno, volviendo a la pregunta de qué es lo que es la arquitectura, qué es lo que es la conciencia, y cómo es también lo que nosotros tratamos de hacer con eso. Y nosotros pensamos que nuestra oficina en realidad no es una oficina de diseño o una oficina de arquitectura o una oficina que toma proyectos por encargo. Nuestra oficina es un proyecto. Es un proyecto que se está construyendo, que se está diseñando, que se está mutando permanentemente y que opera en distintos órdenes de la vida, de lo que nosotros por lo menos percibimos. Es una construcción práctica y teórica. Es un hacer pensando. Hacemos lenguajes bastante críticos y no hacemos concesiones políticas. Somos críticos y alzamos la voz cuando es necesario y aplicamos pragmáticamente la técnica de los oficios. Nos interesa mucho la artesanía y pensamos que como amamos la naturaleza, amamos lo que hacemos, amamos la materia, casi como una manera bastante primitiva y artesanal. Ahora, nosotros actuamos en los intersticios de las indefiniciones de lo técnico, de lo emocional, de las economías. Nos interesan las economías de desarrollo. La innovación como una herramienta, pero de acción. Pero también con una mirada esperanzadora, y muchas veces en nuestros proyectos está lo lúdico, ¿no? Aquello que también es un poco irracional, lleno de colores, algo que activa y que provoca, y que tal vez a veces más desarticula que articula. Y creo que esa es nuestra intención. Hacerse presente, hacerse ver en el territorio. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, estamos en estos límites difusos que decíamos, transdisciplinarios y llenos de incertidumbres. Y nos parece el territorio de la incertidumbre un escenario fantástico. Como Edgar Morin, que hablaba en algún momento sobre esta necesidad que tenemos muchas veces de analizar los temas categorizándolos. Nosotros preferimos navegar y surfear en lo indefinido. Nosotros entre nosotros hacemos diálogos permanentemente continuos, como charrettes. Algunos de los alumnos de alguna manera ya lo han vivido, ¿no? Esta cosa de que te obliga a tomar decisiones. Y pensamos que estos diálogos continuos entre nosotros, pero también y por sobre todo con la gente con la cual nos toca operar. Hacemos muchos trabajos de recabar información con las personas. Y en ese diálogo pensamos que está la movilidad y ahí con eso asumimos la explicación más bien de lo que nosotros queremos entender de los fenómenos del mundo, que no son claramente definidos. Nosotros vemos críticamente la especialización y los conocimientos múltiples, digamos, de las disciplinas como el movimiento moderno ha estado y como últimamente pareciera que todo tiende a esta hiperespecialidad. Nosotros estamos convencidos que debemos ligarnos, unirnos y abordarlos integralmente. Y esta imagen muestra un grado de libertad, un grado de onírico, un grado de pensar los sueños, y donde hacemos viajes y desplazamientos. Son desplazamientos de la cabeza, desplazamientos del cuerpo, desplazamientos del material, desplazamientos de los proyectos. Y en ese desplazamiento, ¿qué los une? Es el territorio. ¿Qué nos conecta? ¿Qué nos hace? ¿Cuál es el espacio común? El territorio. Pero en esos sueños hay preguntas, y preguntas como, ¿qué nos hace felices?
qué le da sentido a lo que hacemos y lo que desplegamos en estos vuelos. Y nos preguntamos también una pregunta que creo que hoy día es fundamental cuando hablamos de la sustentabilidad, y es ¿qué nos hace humanos? Se dice que la arquitectura es un reflejo de la sociedad, ¿verdad? De su cultura, de cómo la gente se relaciona. A nosotros nos gustaría pensar que la arquitectura también es una oportunidad y hace la capacidad de transformar y de cambiar la realidad, no solamente de reflejarla, sino de transformarla. Pero pensamos que eso no se puede hacer a través de una arquitectura del estrellato, a través de una arquitectura del objeto, a través de una arquitectura que se importa como como arquitectos de autor, como la obra autoral, digamos, donde pareciera que se duplica y se repite en distintos territorios. Nosotros pensamos que no, que la arquitectura y la transformación de la realidad va a algo lo más mundano, lo más cercano a lo terrenal, lo más local, lo más específico. Es ahí donde realmente creemos que hoy día hay un espacio de transformación. Hace algunos años atrás, nosotros vivimos el conflicto en un viaje que tuvimos antes de que, o después que habíamos hecho un montón de casas en distintos barrios de Concepción, Pingueral, Andalhué, barrios que representan de alguna manera los suburbios, esta nueva forma de vivir la ciudad, donde se construyen maquetas de ciudades que son básicamente especulaciones inmobiliarias, producidas por la banca y producidas con un modelo de sociedad que es la que hemos adoptado en Chile y en muchos países. Y estuvimos haciendo varios ejercicios de viviendas de autor. Nos fascinamos, aprendimos un montón, experimentamos, hicimos varios ejercicios matéricos, varias exploraciones sobre el material, aprendimos sobre el quehacer, cómo trabajar con los albañiles, con los carpinteros. Fue súper potente. Y hasta ahí estábamos realmente como una oficina más tradicional, exploratoria. Nos publicaron en varios lugares, incluso en varios países. Pero un día tuvimos una oportunidad y que creo que nos cambió diametralmente la forma de operar en la oficina. Y fue cuando un cliente nos invitó y nos pidió que fuéramos al lago Lanalhue en Cañete, cerca de Cañete, a un proyecto muy poco ambicioso. Era un quincho para un centro turístico, unas cabañas en ese momento. Y nosotros dijimos, ya, pues vamos, felices. Era el primer proyecto que era extra o que no estaba en los lugares hiperurbanos, no estaba en los suburbios. Era un viaje en la ruta 160, que era como salirse de alguna manera de este centro donde nosotros operábamos. Bueno, tomamos la ruta 160 costera, ustedes la conocen, es la ruta que va a Arauco. Íbamos contentos, no sabíamos a qué nos íbamos a encontrar, nunca habíamos ido allá. Yo me fui de Chile muy chica, entonces tampoco tuve la oportunidad de veranear como de repente gente de Concepción. Y resulta que estamos llegando a la zona de Cañete y la ruta está parada y no pudimos pasar. Estaba militarizada absolutamente y hablaban ahí, empezaba en la radio Bío Bío, se desata el conflicto mapuche. Era como el gran eslogan, y bombas, y miguelitos, y chuta, o sea, no se podía pasar. Y nos tuvimos que volver. Y estallaba ahí, en ese momento, lo que llamaban el conflicto mapuche, Arauco. Y eso nos dio vuelta la cabeza. Tuvimos que volvernos, no pudimos llegar, finalmente. Pero ese fue un viaje. Yo creo que uno de los viajes más importantes en la carrera de la oficina. Yo he tenido la oportunidad de viajar mucho, he viajado por varios lugares, pero este viaje, que estaba a la vuelta de la esquina, que estaba a 2 horas de la casa, fue el viaje más trascendental en la carrera profesional.
Y cuando hablamos de arquitectura y la conciencia, es cuando ahí empezó la conciencia a realmente liberar una serie de problemáticas que desde los suburbios, desde Pingueral, desde la casa de autor, jamás podíamos llegar. Bueno, y desarrollamos un proyecto. Claramente nos volvimos a Concepción, después fuimos un par de veces más, pudimos entrar y planteamos ahí, en ese momento ningún cliente quería tocar el tema mapuche, estamos hablando de hace 10 años atrás. Abordar el tema mapuche dentro del diseño era impensable, todos tenían miedo, se estaban quemando las casas, estaban quemando las cabañas, era realmente meterse en un, ¿cómo le llaman? De balas, o sea, era meterse en la trinchera adentro. Y abordar el tema indígena en el diseño era una provocación, o sea, era como llamar a que te quemen cualquier cosa. Pero nosotros pensamos, y con este otro espíritu más lúdico que tenemos, es que se le podía dar una vuelta y podíamos abordar símbolos mapuches sin pretender ser mapuche, porque no somos mapuche y no tenemos por qué apropiarnos de los ritos originarios, pero sí podemos rescatar algunos elementos como una manera de revalorizarlos, de celebrarlos, ¿no? Y fue ahí cuando empezamos a trabajar en este proyecto. Gonzalito, ¿cómo pasamos la...? Anda pasándolo nomás. Y bueno, y fuimos abordando distintos símbolos. Aquí hay mobiliario. O si quieres, pásame. Bueno, hay distintos elementos que toman... trabajamos mucho con la madera. En este caso trabajamos con la madera de pino. Hemos pretendido siempre, en general, trabajar con la madera de pino porque es lo que está disponible, es lo que está barato, y pensamos, temblamos antes de cortar un árbol nativo, y fuimos tomando elementos de la naturaleza para poder trabajar este proyecto, que como decía era un proyecto pequeño, pero que fue el primer proyecto de Arauco que llegó a la Bienal de Madrid, y fue premiado en Madrid, y fue durante todo el conflicto mapuche. Y cuando tú ponías Arauco en el Google, solo aparecía el conflicto. Y nosotros pretendíamos que de alguna manera mostrar otra cara, mostrar cómo se podrían construir lazos. Y este proyecto, en el fondo, fue el primer ejercicio en esa dirección. Dale nomás, Gonzalito. Ahí se trabajaron elementos de diseño industrial, diseño gráfico, ¿no? Un poco el fogón, el centro, ¿verdad? Trahuel, que es el nombre del proyecto, significa lugar de encuentro. Ese lugar de encuentro para nosotros era una declaración política. Hay que juntarse, hay que ver que las culturas dialoguen. La sustentabilidad pasa por la sustentabilidad social. No sacamos nada con traer tecnología si no tenemos realmente un desarrollo social detrás y un entendimiento de las culturas. Dale, Gonzalito. Bueno, y trabajamos con ese proyecto y estábamos entusiasmados y nos empezamos a meter en el tema mapuche y en el tema del territorio, con una visión más contemporánea. Bueno, pasaron 10 años, o 8 años, y el conflicto seguía. Ya no le llamamos conflicto mapuche, porque ciertamente de mapuche no es nada. Es un conflicto nacional, es un conflicto mundial, es un conflicto global. No le podemos asignar eso a los mapuches. Y el conflicto seguía. Y nosotros pensábamos y veíamos que estaba todo por hacerse, que había una oportunidad de hacer cosas. Y a pesar de los años, ese conflicto que venía de 200 años hasta hoy día, aún seguimos pensando que se pueden hacer cosas. Gonzalito. Pero si miramos más profundamente, ¿cuál es el reclamo? Que hoy día ya no es un reclamo de los indígenas, es un reclamo, yo creo, del territorio de todos nosotros. Yo creo que todos ustedes concuerdan y hacemos este conflicto común, es de todos nosotros.
Y les voy a decir que, por ejemplo, el 40% del pino insigne del país está en Arauco. Y si ustedes pueden ver la transformación, más allá del eslogan, ¿verdad?, del periódico, veamos la transformación real, matérica, donde el bosque se va desplazando por un monocultivo, donde la incertidumbre de esta silueta del bosque que tiene 1 millón de intersticios se transforma en hiladas continuas, predecibles, de plantaciones que cambian completamente la utilización del suelo, que tiene gran impacto en el paisaje, pero también en el suelo y también en el agua. Y de nuevo hablamos de qué es la conciencia de la sostenibilidad. Algunos dicen que hay que eliminar fuertemente el desarrollo de las plantaciones de las especies exóticas, y especialmente de las microcuencas, que son los lugares de alguna manera donde se necesitan los recursos del agua. Hay un cambio en el paisaje, ¿verdad? Hay otros cambios también. ¿O Salito? Si quiere me lo presta. Sí, no. Para el lado. Ay. Si observamos acá en el bosque, por ejemplo, en las plantaciones, tenemos primero el bosque nativo, cuya estructura es bastante distinta. Esta es una de eucalipto, pero miremos el suelo también cómo se transforma, ¿no? Y esa transformación hay que observarla porque ciertamente hay un cambio muchas veces irreversible. Miremos los troncos, ¿no? Son territorios que también uno a veces no analiza, porque cuando uno va en el auto o en el bus, siempre mira el paisaje desde la distancia, pero si miramos más profundamente, encontraremos cómo se está cambiando este micromundo que está lleno de otras particularidades. Esa es una vista mirando el bosque desde abajo, al bosque nativo y al bosque de plantación tradicional, con líneas perfectas, rectas, ¿verdad? Versus el otro que es impredecible, que está lleno de... es un caos, está lleno de incertezas, ¿no? Pero está lleno de vida también. Y este es el mundo nativo, donde en la humedad del suelo crece un mundo microcosmo que es infinito. Y que se cambia también por otro que ciertamente es distinto. Ahí están los cambios del bosque, y ahí está un bosque que lucha por este central, que es el bosque de plantación exótica, y que parece que cada vez lo está empujando hacia afuera, y que es más o menos lo que encontramos en Arauco, en este territorio que es maravilloso. Pero pensemos también qué ocurre con los aspectos domésticos y humanos. ¿Alguna de ustedes la conocieron? Estela Astorga. Ella trabaja con la ñocha, que es un vegetal, una fibra que crece principalmente en las partes bajas, cercanas a laderas de ríos, bajo los árboles nativos. Hoy día hablamos de producción, de pyme, de emprendimiento. Bueno, ella tiene un emprendimiento. Trabaja con la artesanía de la ñocha, hace cestería, pero su actividad es completamente interrelacionada con la naturaleza. Cada vez hay menos bosques, cada vez hay menos ñocha, cada vez es más caro para ella acceder al material que de alguna manera le brinda el sustento para sus 10 hijos. Pero lo que ha logrado hacer esta artesana es que está cultivando un invernadero para producir la ñocha. Y ella ha logrado innovar y ha logrado sortear eso. Es la primera productora de ñocha que tiene cultivos interiores. El problema es que la ñocha es súper cara y ella lo está logrando, pero muchos otros quedaron atrás en el camino. Porque para poder llegar a la ñocha ya no había que caminar 1 kilómetro. Estamos hablando de cientos de kilómetros. Y para una anciana o para un artesano, cuyos kilómetros además están ligados por
por los cierros, porque los terrenos ahora están cerrados. Antes eran abiertos, eran públicos, o eran de pequeños agricultores que no tenían a veces tampoco los recursos para acercarlo, entonces estaban abiertos, ahora están cerrados. Entonces nos encontramos con esa realidad. Y después hablemos de sostenibilidad. Y este es el aspecto social que nosotros no vemos desde el auto, ¿no es cierto? Cuando vamos manejando y vemos el bosque y decimos, ¡oh, cómo ha cambiado! Armando Marileo, artesano y músico mapuche, fabrica instrumentos musicales. El principal instrumento musical que ustedes conocen es el cultrún. Bueno, es muy caro para él comprar la madera para el pino del cultrún, es un árbol nativo, y por lo tanto cada vez es más inaccesible. Sus hijos no se quieren dedicar a esto, y ciertamente esto ha tenido un impacto en el desarrollo de su actividad. Sonia Carrasco, ella lidera un grupo de recolectoras que también, como recolectoras, ellos venden productos que son orgánicos, y eso significa que tienen que ir a recolectarlos a la fuente, a los árboles nativos. Cada vez hay menos bosques, cada vez están más lejos, cada vez tiene que pedir más permisos porque antes era libre, ahora no puede pasar, y por lo tanto su producción, le estamos diciendo por una parte a través de muchos instrumentos de que emprenda, innove, pero la verdad es que el recurso cada vez está más agotado y cada vez es más difícil, cada vez es más insostenible. Y aquí están las recolectoras y que también están luchando porque el suelo húmedo donde crecen estas hierbas está siendo cambiado por un suelo con otro pH que impide que crezcan. Colmenar Quelén, le estoy contando puras tragedias, pero detrás de esto hay pura historia hermosa. Colmenar Quelén, una productora de miel, también tiene un problema cada 2 años. Hay una fumigación aérea por las plantaciones aledañas que están de bosques, de pino insigne principalmente, y entonces cada 2 años se le mueren los colmenares y pierde todas sus colmenas. Entonces, evidentemente sí tiene un impacto social. Pero si miramos en el mundo, porque tampoco nos enfocamos en lo local, pero también estamos pensando en lo global. Y si nos miramos en el mundo, ustedes no sé si han visto, está muy de moda ver estas imágenes de calentamiento y de cómo en los últimos 10 años las zonas urbanas de alta densidad se ven muy iluminadas y que tiene que ver también con el consumo energético que tienen las grandes ciudades. Las fotos de abajo, acá tenemos una foto de Boca Sur o de Michahue, nuevas poblaciones de suburbios que están a la afuera, a la derecha. Ese es el nuevo modelo de vivienda, ¿verdad? Donde han crecido y proliferado en todo Chile y que son especulaciones inmobiliarias. Y tenemos Talcahuano, el tráfico y los problemas de contaminación de Santiago y los problemas de conectividad que todos conocemos. Entonces, yo siempre he pensado, y últimamente cada vez más, es que hay que relocalizar el sistema productivo. O sea, hay un grupo de personas que creemos que la ciudad no da para más, por lo menos la ciudad como la tenemos hoy día, y que hay que buscar otras alternativas. Y así como, por ejemplo, yo les comentaba, la Estela Astorga tiene su hija, tiene 10 hijos, hay 2 de ellas que se volvieron de Santiago, porque en la ciudad ellas trabajaban en una casa particular, y la ciudad no puede, y estaba todo bien. Veían poco trabajo en Arauco, van a Santiago a trabajar como asesora del hogar, quedan embarazadas y ya Santiago no les sirve porque no tienen cómo dejar los hijos, no tienen posibilidades de trabajar, no tienen con quién ayudar a cuidar, la alimentación es muy difícil, el tema de salud, o sea, hay una serie de trastornos de la ciudad que ya no es posible acoger a la gente que emigró. Y entonces vuelven. Y ahí pensamos que en esta relocalización del sistema productivo hay una tremenda esperanza y pensamos que es una obligación casi de poder enfrentarla.
Entonces recuperamos el espacio, aquel que es el no hiperurbano, una economía rural y relocalizar la producción. Y volvemos entonces a la economía de los oficios, y es donde a nosotros también nos ha interesado mucho, porque los oficios te acercan también a la sostenibilidad, porque el artesano tiene un espíritu que él quiere hacer las cosas simplemente por hacerlas bien. A él le gusta diseñar una pieza porque lo quiere hacer bien. Y creo que los médicos, los arquitectos, los ingenieros, los diseñadores tienen mucho que aprender del artesano, porque el artesano está mucho más conectado con la naturaleza y con la naturaleza misma del oficio. Bueno, durante este tiempo nos hemos de alguna manera sumergido en este territorio y hemos desarrollado una serie de proyectos en esta zona. Y también hemos visto que el turismo es una industria que permite un trabajo más sostenible, porque es yo creo, la única industria que es menos destructiva, que te obliga al empresario a cuidar el medio ambiente. Se produce un encadenamiento, te obliga también a tener que depender de los otros proveedores. Entonces hemos venido desarrollando, en el fondo, una celebración de las culturas de Arauco, en este caso, donde están la interculturalidad. Arauco tiene zonas mapuches, vasco-francesas, italianas, alemanes, españolas. Y todo eso es una amalgama que es sumamente interesante, pero también que están básicamente interesantes porque están ligados a un tema territorial. Y acá tenemos la cordillera Nahuelbuta y tenemos las distintas capas de información que demanda un territorio y que permite de alguna manera conocer dónde es el territorio de lo común. Y volvemos de nuevo al lago Lanalhue, en este lugar místico que está ubicado, ¿verdad?, un poco más arriba del lago Yeuyeu, y desarrollamos este proyecto que está situado en un borde principalmente, pero que tenía como objetivo conectar los distintos emprendimientos turísticos de ahí, pero también hay que entender un poco la geografía y la naturaleza de este lugar, porque es un lago bastante bajo, tiene la profundidad máxima en el centro, en un borde son más o menos 25 metros de profundidad, pero es muy pronunciada y en los bordes es bastante bajo. Y por lo tanto, eso nos exigía una forma de traslado en particular. Lago Lanalhue significa en Chedungun, que es la lengua mapuche, lugar de almas perdidas. Este lago eutrofizado, que quiere decir que tiene un exceso de sustancias orgánicas, producto de varias cosas, entre ellas los bosques, que de alguna manera han lavado el humus, que es el sustrato que está y que con la lluvia se vacía y llega al lago. Esto hace que crezca el alga también, está en un proceso que es crítico, que hay que cuidar, porque esta alga crece desmesuradamente y va tapando y va consumiendo todo el oxígeno y por lo tanto van muriendo las especies que están en el interior. Este lago posee una rica flora y fauna en sus bordes, donde, no sé si se acuerdan del conflicto de los cisnes de cuello negro en Valdivia. Bueno, muchos después de ese tema migraron para acá, porque en este lago había ciertas características con los juncos que permitía que ellos pudieran anidar. Entonces, este lago particularmente, de las 30 especies que han encontrado de aves, 27 están en el lago, en el Yeuyeu hay 14. O sea, es un lago bastante rico, que tiene bordes y orillas, que están, hay una riqueza de flora y fauna, de una bifauna muy, muy importante. Bueno, toda esta atmósfera para nosotros era muy, muy importante y pensamos que queríamos rescatar eso místico que tenía, porque había una humedad, una nieblina que era realmente mágica. Si tú te levantabas temprano en la mañana, de repente no podías ver al otro lado, o aparecían estos juncos y de repente algunos cisnes. Y eso ya era algo que de alguna manera despertaba esta leyenda
de Epunamunún y Coñauquén, que dice la leyenda de dos enamorados que de alguna manera se van en un guampo, que es una especie de canoa, y mueren por su amor y se hunden y quedan las almas, es una tragedia, digamos, y quedan en el centro del agua. Y nosotros pensábamos que esa historia nos parecía sumamente interesante para trabajar este tema. Y ahí aparecieron los primeros bosquejos de lo que podía ser esto, y que tenía que ser como una especie de criatura, que emergiera igual que los juncos, ¿no? Que apareciera así como del centro del lago, casi como el espíritu de esta pareja, que de alguna manera volviera a renacer. Y tenía que florecer y tenía que surgir. Y fuimos dándole forma a esto, que evidentemente tiene su requerimiento, y es un catamarán. Catamarán básicamente es una nave que tiene dos cascos, y tiene que tener dos cascos porque a diferencia de un barco por ejemplo, de pescador artesanal, que tiene, ¿no es cierto?, un centro, este tiene dos, porque permite que no tenga tanta profundidad. Y como nosotros teníamos que abordar un fase de abordaje en el borde para poder llegar a la orilla de los juncos, no podíamos llegar con un casco profundo, tenía que ser una forma geométrica que era estos dos cascos unidos por un marco central. Lo que sí queríamos era lograr una experiencia interior y exterior. Queríamos que esto funcionara con la nieblina en el invierno, poder estar abajo, pero también queríamos que tuviera una segunda borda, algo un poco raro que nunca habíamos visto, pero soñábamos con eso, para poder contemplar el avifauna y escucharla todo el año. El proceso constructivo era una cosa bastante particular porque el guampo se hacía de la concavidad, ¿no es cierto?, de un tronco nativo, ¿no? Eso era como los mapuches de alguna manera iban haciendo el carving al tronco para poder producir la canoa. Nosotros trabajábamos también con la madera porque era impensable pensar siquiera en tener un barco en el agua de fibra de vidrio, que fue un poco lo que nos planteó el cliente la primera vez. Nos dijo, es que está este problema, justo fue después del terremoto, hay problema de conectividad, necesitamos llegar, había un puente que se había caído por el terremoto, no hay conectividad, hagamos, y ahí empezó la idea, bueno, ¿por qué no hacemos una conectividad lacustre a través del agua? Fantástico. Entonces el Pedro decía, bueno, compramos un catamarán. Yo me imaginé esta cuestión del catamarán, y me imaginé esta fibra de vidrio blanca, y toda mi leyenda, digamos, de esta pareja de enamorados en el lago, en el medio del lago no tenía ni pito ni flauta. Entonces ahí le dijimos, no, nosotros te diseñamos el catamarán. Entonces me dice, ¿y tú sabes hacerlo? No sé hacerlo. ¿Pero y cómo? Bueno, no sé, dame tiempo, lo hago. En ese momento no sabía en qué me estaba metiendo, pero ciertamente sabía que no queríamos tener ahí un catamarán de fibra de vidrio en medio del lago, que no era sostenible y que teníamos que construir algo que tenía que tener otro espíritu. Y fue así como conectamos y empezamos a buscar y quién fabricaba, y empezamos a buscar artesanos, y nos dimos cuenta que en realidad los saberes populares pueden mucho más que la mano de un arquitecto. Y entre arquitectos, aquí trabajaron 35 artesanos en este trabajo, más los que estábamos en la oficina, y fue un trabajo súper interesante, fue un trabajo que se fue moldeando, y de nuevo está el tema de la incertidumbre. Sabíamos cómo esto había empezado, pero no teníamos idea cómo iba a terminar. Y acá estamos en la ejecución de los laminados. Esto parece que se tenía que mover de otra manera, pero no cacho. Bueno, y ahí está esa criatura. No sé. Es que parece que tiene que cargarse algo, ¿o no? Pero así se carga, si la dejo así. ¿Tengo que hacer algo? ¿Aprieto? No.
Bueno, y ahora estamos dentro de este proyecto del lago Lanalhue y el terremoto también, nos obligó a pensar una segunda etapa. Y un poco esto tiene que ver con decirles que cada proyecto va desplazando otro más y otro más y otro más, pero en ese desplazamiento también está el tema de la conciencia. Y ahora estamos también con otra artesanía, pero es que una artesanía de escala, una artesanía de mayor envergadura, que es este hotel con el que estamos trabajando ahora, y que también toma, porque está en el borde, que es donde en el fondo el catamarán va a llegar y donde toma a turistas y los deja, y que toma también la fisonomía de estos juncos que son desplazados y que son empujados desde el lago, ¿no? Cuando la marea cambia, son desplazados del lago hacia el borde, son de estos totorales. Y también, esto no tiene un... También nos ha obligado, el proyecto ya tenía algunas construcciones, esas son las construcciones iniciales, y nos ha tocado tener que pensar cómo vamos ligando, cómo vamos uniendo este proyecto para poder darle una continuidad, porque había construcciones ya bastante tradicionales que estaban aquí. Y entonces empezamos a desarrollar esta idea también de lo artesanal, pero a gran escala, y es lo que estamos trabajando ahora, donde hay trabajando una gran cantidad también de artesanos, donde tomamos los aspectos también de la naturaleza y del paisaje y vamos cosiendo, de alguna manera atando el catamarán al territorio. Y ya no es que nosotros miramos al lago, sino que el lago también se acerca al interior, ¿no? Y la zona de influencia del catamarán llega también al interior. Y esto es como también se van hilando los espacios para ir construyendo un entrelazado entre la naturaleza y las construcciones. Ojalá que las construcciones se pierdan y se disipan y no tomen importancia ni relevancia. El cerro, vamos a tener un anfiteatro natural que producto particularmente de la gran pendiente que tiene el borde, donde están invitados cuando inauguremos. Bueno, básicamente contarles que estamos, digamos, también haciendo artesanía y que enfrentamos los proyectos de alguna manera con investigación de la naturaleza y el oficio. Y que hay varios elementos que van construyendo esta arquitectura que de repente pareciera que no tuviera mucha escala, porque vamos mutando el detalle a lo macro, a lo micro y así consecutivamente. Este proyecto que ustedes vieron inicialmente. Y estas son piezas. Y bueno, eso, básicamente lo demás va a seguir. Parece que faltó algo de la... y decirles también, bueno, aparte de agradecer es que ustedes tienen como una tremenda oportunidad con abordarlos, así como nosotros nos sensibilizaron hace 10 años, temas que nos cambiaron. Ustedes tienen temas hoy día que también deberían sensibilizarle y que me imagino que lo hacen, y que son temas que les permiten enfrentar el desafío de poder transformar las cosas. Los temas de hoy día son distintos probablemente a los temas de 10 años, son nuevos temas, y la idea es que ustedes recojan, porque ya no es sostenible como estamos en este momento, y yo creo que la crisis planetaria no es una crisis del planeta en el sentido del medio ambiente. Yo creo que es una crisis humana, es una crisis del ser humano. El planeta puede resistir muchas cosas, pero ¿hasta cuánto resistimos nosotros? ¿Hasta cuándo vamos a sostener esto? Y es ahí donde pongo la pregunta, en donde ustedes deben quizás pensar, es cuando salgan y se titulen, cuáles van a ser los problemas que a ustedes les apasionen y cuál va a ser el motor para que ustedes amen lo que hacen y construyan algo que es mejor que lo que nosotros fuimos capaces de hacer. Bueno, gracias. Pregunta, ¿o no? Sí. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta?
O no sé quién, o yo digo, dale. Aló, aló. Ahora sí. Y por experiencia, en realidad, como de familia, y es difícil tener un juicio propio sobre el tema cuando uno ve las dos realidades, trata de ser bien imparcial. Siempre conversábamos entre mi familia, que vivimos esto de cerca, era que al final el legado, el gran legado que tenía la cultura mapuche era su lengua. O era estas cosas que en realidad yo las veo en la arquitectura suya, que son como estas leyes que dejaron, o estas, no sé cómo decirlo, no es la tierra, propiamente tal por la cual se está luchando en realidad. Son otras cosas, son otras su patrimonio. Sí. El patrimonio es otro, creo yo, en mi punto de vista. Porque al final, igual el tema es súper delicado. Hemos tenido compañeros en título que se han tomado el tema mapuche y que finalmente las comisiones y en las correcciones de esos títulos han sido súper cuestionadas y siempre como que el tema es súper intocable. Y han sido compañeros que son de la zona y finalmente, esto a modo de crítica, finalmente vienen comisiones de afuera y que critican el modo de abordar el tema, pero en realidad yo siempre he pensado que ellos tienen como una visión del tema mapuche desde la televisión y no Absolutamente. desde el territorio que nosotros lo vivimos, que lo que le pasó a usted, que no pudo pasar por el camino porque estaba tomado. Y ellos, claro, es como, sin caer en lo peyorativo, pero en el fondo es eso. Vemos desde la noticia y desde la tele al cuadrado y cómo nos muestra la noticia los mapuches, pero siempre como que nos dan a entender las comisiones de afuera que es un tema súper intocable. Lo que yo creo que no. No sé si usted. O sea, absolutamente de acuerdo contigo. Evidentemente que lo intocable, mientras más nos prohíben las cosas, más queremos hacerlo, ¿no? O sea, eso es tomemos las prohibiciones como provocaciones. El tema mapuche puede ser un tabú en muchos aspectos, pero hay que abordarlo y cada uno va a tener una forma de abordarlo distinta, ¿no? Para uno ver un tema, la realidad es, como decíamos antes, una cosa absoluta, ¿no? El conflicto mapuche visto de las distintas perspectivas es tan distinto como si yo, no sé, veo este objeto, ¿verdad? Y tú lo estás mirando y él lo está mirando desde este lado. Claramente no vamos a coincidir, pero estamos mirando el mismo objeto. Lo mismo pasa con los conflictos, ¿verdad? Entonces, yo diría que todas las cosas que tengan que ver con nuestro territorio, con nuestra cultura, es algo que tenemos que tocar. Y yo creo que si queremos trabajar el tema de la sostenibilidad, como estamos haciéndolo, no es sostenible. Entonces, sí, yo creo que hay muchas caras y hay muchas personalidades distintas como pueden abordar el tema. Hay algunos que lo abordan desde una perspectiva crítica, dura, hay otros que lo pueden abordar desde una perspectiva más esperanzadora, lúdica. Yo creo que da lo mismo, yo creo que hay que hablarlo, hay que trabajarlo, hasta que canse. Y hasta que deje de ser un tema de conflicto y pase a ser un tema normal, digamos. Así es que yo coincido con tu madre, quiero conocerla también porque sí trabajó en el Museo Mapuche. Y sí, invitarlos a todos, cuando les digan que no se puede hacer en las comisiones mapuche y no lo entiendan, ustedes no se bronquen, tráiganle libros, lean, díganle, mira, sean específicos. De repente uno lo que pasa es que aborda las cosas muy superficialmente y de repente la crítica no lo entiende. Pero si ustedes son muy específicos, de repente abordando temas no tan ambiciosos, en lo específico, en lo particular, van a tener una entrada al entendimiento a lo mejor mucho más abierta, ¿no? Cuando yo hablaba de que los espacios no tan definida, de repente hay que poder meterse en los temas a lo mejor duramente cuando corresponde, pero también entendiendo que son distintas perspectivas. Y hay que educar, o sea, la prensa lamentablemente nos ha dado una imagen panfletaria propagandística porque vende más, pero está completamente alejada de la realidad. Gracias a ti.
¿Quién más vive ahí? ¿Es de por allá? ¿Alguien más? Ahora, yo creo que estos temas, nosotros hablamos específicamente de Arauco, pero podría ser cualquier territorio. Podría ser el territorio de Laja, podría ser Quillón, los secanos del paisaje. O sea, tiene que ver con una aproximación a distintas problemáticas, ¿no? Y no están específicas en una sola... los problemas son globales, pero también lo interesante, creo yo, es que debemos resolverlos localmente. Y por eso es que nosotros hablábamos de Arauco. Pero ustedes podrían trabajar con Bulnes, con Hualqui, de donde sean. ¿Listo? ¿Más preguntas?